Que vive para siempre en esta mañana. Aleluya. Amén. En esta mañana nos sentimos gozosos, bendecidos de tener la oportunidad de estar con cada uno de ustedes, traer, exponer la palabra de Dios. Y sé que el Señor ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros en este tiempo. Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, en medio de las dificultades, en medio de toda situación adversa que podemos vivir, cada día Dios está en medio de nosotros, en medio de la crisis, en medio del coronavirus, cuando tal vez ni siquiera sabíamos cómo íbamos a sostenernos. Dios metió su mano poderosa en cada uno de nosotros, guardó nuestra salud. El hecho de que usted y yo estemos hoy aquí es porque Dios ha estado con nosotros, guardó nuestras finanzas, nuestro hogar, a nuestra familia. Yo creo que Él es un Dios grande y todopoderoso y que no hay nadie como Él. Y es por eso que cada día, cada servicio, nosotros venimos aquí a la congregación a adorarle y a darle honra al Rey que vive para siempre. Si usted está hoy aquí por primera, segunda vez, nos está visitando, sepa que La Puerta Estrecha es una congregación donde nos aferramos a la palabra de Dios, donde creemos en un Dios todopoderoso, donde vemos más allá de las circunstancias externas. Creemos que Dios es el proveedor y es el que nos mantiene y nos sostiene cada día. Es una congregación donde estudiamos la palabra de Dios y queremos conocer, tenemos deseo y pasión de conocer cada día más su escritura, de saber quién es nuestro Dios infinito, que nunca podremos conocer su gloria eterna, pero cada milímetro de su presencia que conocemos nos sorprende y nos llena de su gloria. Amén. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Aleluya. En La Puerta Estrecha, nuestro pastor ha tenido una visión. Siempre, cada año, él trae una visión en la cual la iglesia va a estar caminando y en la cual vamos a estar trabajando durante los 365 días del año. Este año, el tema del año es año de nueva dirección. Diga conmigo, año de nueva dirección. Creo que como congregación y cada uno de nuestras vidas, este año Dios nos ha sorprendido, nos ha dado nuevas direcciones. Hoy día hemos crecido nuestra congregación, el equipo pastoral, los ministerios, cada uno de los que aquí venimos, hemos tomado y hemos sido encaminados hacia donde Dios nos quiere llevar. Y cada mes en La Puerta Estrecha estamos estudiando cierto tema que nos ayuda como congregación a crecer, a avanzar y a tener una visión clara de lo que Dios quiere para nosotros y de lo que La Puerta Estrecha, cuál es la meta que queremos alcanzar. Y este mes el tema es los planes de Dios para el hombre. Así que el día de hoy el Señor me ha dado una palabra para compartir con ustedes que se llama la voluntad de Dios en tiempos difíciles, o se llama los planes de Dios en tiempos difíciles. Yo quiero que usted en este tiempo usted pueda seguirme cada una de los puntos que vamos a trabajar, porque sé que esta palabra va a llevarnos y va a servirnos como herramienta para caminar en nuestra vida cada día. Yo sé que cada uno de nosotros en cierto tiempo de nuestra vida hemos tenido dificultades o hemos caminado en medio de días y tiempos que parecen momentos de oscuridad. Quizás los momentos de oscuridad que usted y yo podamos estar pasando sean tiempos de finanzas. Tal vez nuestra finanza sea afectada, haya sido afectada. Tal vez usted y yo hemos pasado tiempos o estamos viviendo un tiempo en el que lo que usted anteriormente ganaba ya no le alcanza para hoy. Tal vez usted tenía una vida en la que tal vez no era rico, pero sí tenía las comodidades y los recursos necesarios. Pero hay momentos en nuestra vida en que por alguna razón parece que esas finanzas pueden ser afectadas en nuestra vida. Tal vez no sean las finanzas en su vida, posiblemente puedan ser problemas familiares, problemas con sus hijos. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los que estamos aquí podemos tener hijos rebeldes en los cuales usted le habla, le aconseja, le dice no hagas esto, no hagas lo otro, pero de una u otra manera parece que todo lo que usted le dice terminan haciendo lo contrario? Usted habla con su hijo y le dice venga a la iglesia, en Dios tú vas a poder ser salvo, vas a poder tener todo lo que necesitas, pero cada vez que usted habla con su hijo tal vez él hace lo contrario y usted ve como que él se aleja más y más de Dios. Y eso para muchas personas es un momento de tinieblas, es un momento de oscuridad.
Muchos de nosotros podemos tener problemas en nuestra casa con las esposas, con los esposos, y tal vez tener una relación que está a punto de fracturarse o terminarse. Y para muchas personas nos hacemos la pregunta: ¿por qué, Señor, pasan estas situaciones? Tal vez no sea problemas familiares, tal vez lo que usted está viviendo el día de hoy sea una enfermedad. Su salud, su cuerpo, ella puede ser tocado por alguna enfermedad, y esa enfermedad pareciera que se alarga un día y otro día y otro día y otro día, y pareciera que no tuviera fin. Y nos preguntamos: ¿por qué, Señor, si somos cristianos, por qué tenemos que vivir esta situación? Todos en algún momento de la vida vamos a pasar momentos de oscuridad. Todos, seamos cristianos, no seamos cristianos, conozcamos a Dios o no lo conozcamos, en cualquier momento de la vida vamos a pasar momentos de oscuridad. Es parte de la ley de la vida. Estamos en la tierra, aunque no somos de la tierra, estamos en medio del mundo. Así que la pregunta es: ¿cuál es la reacción que vamos a tener nosotros como cristianos cuando atravesemos esos tiempos de oscuridad? ¿Cuál es la actitud? Porque hay una actitud correcta y una actitud incorrecta en la cual nosotros tenemos que actuar, en la cual nosotros tenemos que reaccionar en medio de esas circunstancias. Aunque usted y yo podamos estar pasando en cualquier momento de nuestra vida por un momento oscuro, un momento de tinieblas, eso no significa que nosotros tengamos que vivir en las tinieblas. Cuando hablamos de la oscuridad, estamos hablando como cristianos que es un proceso en el cual nosotros pasamos, pero indefectiblemente nunca podemos tener una vida viviendo en tinieblas. Una cosa es vivir en tinieblas y una cosa muy diferente es atravesar las tinieblas. Decía el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Él no decía aunque viva en valle de sombra de muerte. Él decía aunque ande, aunque esté pasando ese momento de oscuridad, no temeré mal alguno. Y Colosenses capítulo 1 versículo 13 nos lo dice claramente. El apóstol Pablo habla y dice cuál es la relación que usted y yo como cristianos tenemos con nuestro Salvador. El capítulo 1 versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14: en quien tenemos redención por la sangre, el perdón, por su sangre y el perdón de los pecados. Pablo lo dice: nosotros no vivimos en la oscuridad, no vivimos en las tinieblas, porque Él nos ha rescatado. En el momento que usted y yo venimos a la presencia de Dios, le decimos: Señor, te confieso como mi Salvador, creo en ti, abro mi corazón, haz con mi vida conforme tú quieras. Él nos saca de ese mundo donde usted y yo nacimos, porque todos los hombres fuimos pecadores, nacimos en medio del pecado, pero el gran amor de Jesucristo nos sacó de ahí, y en el momento que usted viene a su presencia, Él nos hace nueva criatura y nos saca del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que los cristianos no tenemos la posibilidad de vivir en las tinieblas. Sí podemos pasar el valle de sombra de muerte, pero no quedarnos allí. Juan capítulo 1 versículo 7 versículo 5 dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si usted cree en Dios, si usted y yo creemos y confesamos y vivimos una vida para Él, recta para Dios, no hay posibilidad de que estemos en las tinieblas, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Versículo 6 dice: si decidimos que tenemos comunión con Él, si decimos, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Significa que yo puedo ser un cristiano, usted y yo podemos ir a la iglesia, cantar canciones bonitas, hablar con nuestros hermanos, saludarlo, de vez en cuando leer la Biblia, de vez en cuando orar. Pero si realmente vivimos una vida constante en las tinieblas, simplemente no estamos viviendo la vida de la luz de Cristo, sino que realmente nos convertimos en mentirosos y no practicamos la verdad. El versículo 7 de este mismo capítulo de 1 de Juan 1 dice: pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tendremos comunión unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa si usted hoy día está en una situación oscura, hay una oportunidad, hay una promesa de salvación. Y es que si venimos a Cristo Jesús, la sangre de Cristo limpia todo pecado. Y pasamos de un tiempo de oscuridad, pasaríamos a un momento de luz en la presencia de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahora, no es cómo pasamos el valle de muerte, cómo pasamos el valle de oscuridad, cómo estamos en ese momento de tinieblas en el caminar de nuestra vida, sino la actitud que vamos a tomar para actuar en cuanto a las bases bíblicas. La Biblia nos da todas las herramientas necesarias para que usted y yo sepamos cómo vamos a resolver, cómo tenemos que actuar y cuál es la esperanza que debemos tener en medio de esas circunstancias. Hay un personaje de la Biblia, un hombre que es inspirador y que ha sido realmente un ejemplo y un testimonio palpable, un ejemplo perfecto de cómo en medio de las circunstancias oscuras que él vivió, Dios estuvo y permaneció con él fiel hasta el último momento. Y estoy hablando de la vida de José. Todos conocemos y hemos escuchado en algún momento la vida de José. Yo no quiero entrar profundamente en su historia, pero sí quiero hacer brevemente un resumen de quién fue José. Si usted quiere conocer quién era José, cuál fue su historia, cuál fue su vida, yo le recomiendo que usted lea Génesis, los capítulos 37 y hasta el capítulo 35, y usted va a poder ver una vida impactante de cómo un joven terminó comenzando una historia de vida bastante complicada, pero cómo termina llevándolo Dios de gloria en gloria. José no fue el más importante de los hijos de Jacob, pero era el hijo menor. José era el hijo menor de la familia. Dice que Jacob se gozó cuando José nació, porque en su vejez, Jacob pudo concebir a José. Dice que de sus hijos él era el preferido. Dice Génesis capítulo 37, versículos 1 y 4, permítame leerlo. Dice de la manera siguiente, voy a leerlo, sígame por favor la palabra, está en Génesis capítulo 37, versículos 1 y 4. Dice de la manera siguiente: habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. Diga conmigo, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. Estaba con sus hermanos. E informaba José a su padre la misma fama de ellas, o la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, que era el otro nombre de Jacob, amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos que José era consentido, como lo decía, era el hijo consentido. De hecho, una de sus características, o por lo que más se ha escuchado de José, una de las cualidades fue que su padre le hizo una túnica de muchísimos colores. Cuando se habla de José, se habla de la túnica, e incluso han habido maestros que hablan y hacen estudios sobre la túnica de José, pero esto es lo que significaba era que fue causando poco a poco las actitudes de su padre, más las actitudes de José, fue creando un rechazo de parte de sus hermanos, de su propia familia. Veamos la historia de esta manera. José vivía en la casa de su padre. Tenía una función ya a sus 17 años, que era trabajar con los recursos, las finanzas de la casa, que era cuidar las ovejas. Tenía una familia estable, su papá lo amaba, sus hermanos vivían con él. Tal vez a los 17 años podemos deducir que quizás él no
no se había dado cuenta el rechazo y el odio que sus hermanos estaban teniendo hacia él, pero simplemente tenía una vida perfecta para cualquier joven de 17 años. Pero como leímos, en primer lugar, aparte de ser el hijo menor de Abraham, que recordemos, de Jacob, recordemos que Jacob viene de la genealogía de Jesús. Habla la Biblia de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice que sus hermanos comenzaron a odiarlo poco a poco. ¿Por qué? Número uno, porque era el consentido de su papá. Número dos, porque José se convirtió en el chismoso de la casa. Tal vez a su edad él lo veía para agradar a su padre, para tal vez proteger a su familia. Oye, están diciendo esto de mi hermano, están hablando esto de este mal testimonio que está dando la familia. Pero su actitud creó sus chismes, digámoslo así, creó más rechazo aparte de lo que ya sus hermanos tenían. Y aún mayor a esto, llega un día y Dios le trae una revelación a través de un sueño. Y dice el capítulo 37, versículo 5, permítame y lo leo. Dice que José un día estaba y llegó a sus hermanos a contarles dos sueños que tuvo. Génesis 37, versículos 5, dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más. Fíjese, un sueño que vino de parte de Dios. Pero ese sueño hizo que su propia familia lo aborreciera más, que sus propios hermanos lo aborrecieran. Y él les dijo: oíd ahora este sueño. Y ahí comenzó a contarles que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Recuerden, un sueño de parte de Dios, era realidad, era verdad. Versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y dice aquí: y aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9, segundo sueño que tuvo José: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Wow, y esto hizo que sus hermanos lo odiaran más, lo aborrecieran más. Imagínese usted que Dios le dé una palabra de parte de él y le diga que lo va a bendecir, y usted se lo cuenta a sus hermanos y terminen odiándolo más por esta situación. Ahora, no solamente los hermanos de José lo veían como, le tenían envidia por el trato que le daba su papá a él. No solamente lo veían como el chismoso de la casa, que tenían que sacarle el cuerpo para que no fuera con los chismes, sino que en tercer lugar, ahora lo ven como un orgulloso, ególatra y engreído. Porque ahora está mostrando unos sueños donde dice que él va a ser más que sus propios hermanos. Y comienza una situación complicada en este momento. Dice la Biblia que su padre habla con José y lo envía para que comenzara a vigilar a sus hermanos. O sea, no obstante de todo lo que estaba pasando, su papá le dice: ve y ahora vigílame a tus hermanos. Entonces, el chismoso de la casa ahora no solamente va por su propia cuenta, sino que la mayor autoridad va y le dice que lo haga. Imagínese usted cómo se sintió José en ese punto. Ahora, dice que sus hermanos estaban reunidos y de repente lo ven venir y ellos dicen: ahí viene el soñador. Ya está viniendo el soñador hacia nosotros. Y en ese momento, cuando ellos están reunidos allí, ellos deciden matar a José. Pongámonos en la situación que estaba viviendo José. El día anterior, el consentido de su casa, el pastor de ovejas, el que lo tenía todo, y ahora comienza a hacerse una conspiración, nada más y nada menos de parte de sus hermanos, para matarlos. Ahora, en este grupo de hermanos estaba Judá. Recordemos que Judá era el hermano más importante de José. Recordemos que la Biblia habla de la genealogía de Judá y dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces, de repente en ese lugar donde están reunidos los hermanos de José, planeando cómo lo iban a matar, vino una revelación a Judá y le dice: ya va,
Espérense un momento, no lo podemos matar. No significaba que Judá no quería deshacerse de José. Judá quería deshacerse de José. No es que Judá era el más bueno y el que no tenía el mismo resentimiento contra José. Fue que él dijo, no podemos matarlo, es nuestro hermano. Más bien vendámoslo y nos deshacemos de él. Y dice la historia de José que venía un grupo caminando y ellos decidieron venderlo y enviarlo para Egipto como esclavo. Y en medio de esa situación, dice que había un hombre que se llamaba Potifar, quien fue el que lo compró. Y dice que él era capitán de la guardia del faraón. Ahora, pongámonos en contexto. El hijo consentido, el preferido de la casa, el que lo tenía todo, después que planearon matarlo, ahora lo venden. En primer lugar, lo desterran, lo sacan de su tierra, lo sacan de donde vivía y lo envían a Egipto. Número 2, después de ser el jefe de la casa de consentido, ahora va como esclavo. Y número 3, imagínense qué pudo pensar a él. Pensar José que ni siquiera lo compró cualquier rico del tiempo que tenía esclavos, sino que nada más y nada menos lo compró un militar. Ay, ahora seguramente él pensó, voy a vivir como un esclavo oprimido, reprimido. Pero dice la Biblia que cuando Potifar lo llevó a su casa comenzó a ser bendecida. Dios comenzó a bendecir a José y todo lo que José hacía era bendecido y prosperado. Después de la situación difícil, haciendo un resumen de esto, después de esa situación difícil, José comenzó a ser bendecido por parte de Dios y lo estudiaremos más adelante. Ahora, en medio de, ya cuando José estaba un poquito mejor, prosperado en la casa de Potifar, ya tenía un poco más de autoridad, se le presenta otro tiempo difícil, otro tiempo de oscuridad. Dice que la mujer de Potifar le provocó estar con él y le dice, yo quiero que tú vengas y te acuestes conmigo. José le dice que no. Inmediatamente la rechaza y le da los argumentos de por qué no puede estar con él. Y dice, no voy a pecar contra Dios y tampoco contra tu esposo, que me lo ha dado todo. Y allí esta mujer hace una trama, crea una trama y le lleva el chisme a Potifar, y Potifar se llena de ira y lo envía a la cárcel donde están todos los esclavos de Faraón. Así que vuelve, después de estar bien, ahora vuelve a encontrarse José en la cárcel, en tiempo de oscuridad. Ahora ya ni siquiera es esclavo, ahora está peor, comiendo pan y agua en la cárcel. Lo podemos deducir. Pero dice la Biblia que Dios continuó con él. Así que pasado un tiempo, Faraón tuvo un sueño y José tuvo la oportunidad de interpretar este par de sueños. Y ahí la historia dice que José terminó como gobernador de Egipto. Ahora, teniendo este concepto, teniendo este argumento de lo que queremos, de lo que quiero hablarle en el día de hoy, yo quiero enseñarles en base a esta historia difícil que ha tenido José, 5 puntos importantes que seguramente van a ser de edificación para usted, para mí, y que cuando podamos tener esos tiempos de oscuridad en nuestra vida como cristianos, tener las herramientas necesarias para saber cómo caminar en medio de eso. La primera enseñanza, el primer punto, Dios siempre está con nosotros en medio de los momentos difíciles. Vuelvo y lo repito, Dios está con nosotros en medio de los momentos difíciles. Es el principio que considero más importante en nuestras vidas. No importa lo que usted está viviendo, tal vez lo que hablé al principio en cuanto a los problemas familiares, económicos, enfermedades, tal vez usted puede decir, yo estoy pasando por eso hoy, yo lo estoy viviendo, o es lo que veo que viene para mi futuro. Pero nunca podemos olvidar que en medio de esos momentos de oscuridad debemos estar confiados porque Dios estuvo y está y estará con cada uno de nosotros. Dios no permitió, cuando sus hermanos intentaron matar a José, Dios no permitió que lo mataran. Tuvo todas las posibilidades de que se deshicieran de él, pero Dios trajo una revelación a la mente de Judá y decidieron no matarlo. Dios salvó su vida. José fue llevado como esclavo. En Génesis capítulo 39, permítame le leo Génesis capítulo 39 versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Escucha bien esto, versículo número 2. Mas Jehová estaba con José
y fue varón prosperado y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Situación negra, oscuridad, a punto de ser muerto, desterrado de su casa, pero en medio de esa situación Dios nunca se apartó de él. En medio de la circunstancia difícil, que no era el mejor lugar donde él tal vez pensaría, seguramente José quería estar en su casa con su papá comiendo buena comida, pero en medio de esa situación José fue bendecido y Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios le dio de todo en medio de esa dificultad. En segundo lugar, cuando él está bien, ahora se le presenta una situación donde la mujer de Potifar comienza a seducirlo. Dice la Biblia que él inmediatamente rechazó la propuesta que esta mujer le hacía. No importa cuán oscuro sea la dificultad, no importa lo bien que tú te encuentres, siempre los principios de cristianos que tenemos en nuestro corazón deben mantenerse firme. El hecho de que usted hoy esté bien, el hecho de que hoy usted esté mal, siempre los principios de Dios deben estar en medio de nosotros. Si la situación es adversa, Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos dijo: yo estaré con vosotros. Así como Dios estuvo con José, sin duda Dios va a estar con usted y conmigo en cualquier tipo de circunstancia. No importa lo oscuro, no importa lo difícil, no importa el momento que podamos vivir, Dios siempre va a permanecer con usted y conmigo. Amén. Punto número 2. Dios tiene un propósito al permitir que esos momentos sucedan. Oiga el punto número 2, repito, Dios tiene un propósito al permitir que esos momentos sucedan. Si vemos la historia de José, cada una de las situaciones que él vivió fueron una preparación para la gran victoria que él iba a tener. Todo lo que José vivió desde el momento en que sus hermanos atentaron contra él hasta que llegó, hasta antes de ser gobernador, todo fue un proceso que él vivió. Todo lo que él hizo fue un proceso de creación de carácter y de creación espiritual. José pasó por todo esto y seguramente él no quería pasarlo, pero Dios tenía un propósito para llevarlo a él a la victoria donde él estuvo. ¿De qué le sirvió a José el haber sido capturado o vendido por los egipcios? Seguramente aprendió el idioma, seguramente aprendió las costumbres de Egipto. Recuerden que él no era egipcio. Y otra cosa importante, él en la casa de Potifar, él en la cárcel aprendió a ser un administrador. Dice que le entregaban en sus manos todos los recursos y él aprendió en lo poco a cómo manejar, cómo administrar los bienes para poder llegar a ser gobernador de Egipto. Punto número 3. La oscuridad durará el tiempo que sea necesario para que Dios cumpla su propósito en usted y en mí. Seguramente cuando estamos en medio del valle de sombra y de oscuridad, cada uno de nosotros queremos salir y decimos: Dios, yo no quiero estar aquí. Señor, yo no quiero pasar por esto. ¿Por qué me permite pasar por esto? ¿Por qué mi familia se enferma? ¿Por qué yo me enfermo? ¿Por qué mis finanzas están siendo atacadas? ¿Por qué si yo creo en ti, yo confieso tu palabra, yo me aferro a tu palabra, busco tu presencia? ¿Y por qué este tiempo lo estoy pasando? Y déjame y le digo, muchas veces ese tiempo puede ser un proceso corto, pero en otras circunstancias puede ser un proceso muy largo. El pueblo de Israel, para poder llegar a la tierra prometida, pasó muchísimo tiempo, 40 años dando vueltas en el desierto. Moisés, para poder ejercer el liderazgo que Dios le había dado, tuvo que pasar un largo tiempo preparándose, formando su carácter. El rey David, cuando el profeta le dijo: tú vas a ser el rey, y lo ungió, no fue inmediatamente que él fue al palacio y se convirtió en rey. Pasó un largo tiempo para que él pudiera llegar al lugar donde estaba. No importa la situación, buena o mala, pero no importa el momento de tiniebla que usted pueda estar
pasando, usted tiene que entender que es un proceso en el que Dios tiene un plan para usted, para mí. Ahora, el tiempo en el que podamos vivirlo va a depender de la actitud que usted y yo tengamos. Si comenzamos a quejarnos, ¿por qué, Dios mío, estoy pasando por esto? Tú no me quieres, tú no eres el Dios que me dice que me ama y me protege, porque a mis hijos yo no les haría esto, y comienzo a tener una actitud incorrecta. Dios va a cumplir el propósito para lo cual usted lo permitió pasar por ese momento oscuro. Dios va a permitir que usted pase. Ahora, si usted tiene un corazón correcto y dice, Señor, no quisiera estar en esto, pero sé que tú estás a mi lado, sé que tú tienes un propósito en esto, haz conforme a tu voluntad en mi vida, estoy abierto para lo que tú quieras formar en mi vida. Créame que Dios va a hacer la obra en usted. Punto número 4. Aprendemos más en los tiempos de oscuridad que en los buenos momentos. Seguramente José aprendió en esos momentos difíciles más a valorar a su familia. Conoció más del amor. Conoció más el amor hacia su familia. En su casa iba, le metía chismes a su papá de las malas actitudes de su familia. Tal vez no valoraba de igual manera a la familia, pero en esa situación seguramente José extrañaba a su papá. José extrañaba a sus hermanos. En segundo lugar, José en medio de esas circunstancias conoció la fidelidad de Dios. En medio de las circunstancias que usted pueda estar viviendo, si usted y yo retomamos nuestra mente al pasado y pensamos en tiempos difíciles, cuando usted estaba viviendo ese momento, usted no sabía cómo iba a salir de ahí, pero hoy día, tiempo después, usted puede decir, wow, increíble lo que Dios hizo en mi vida. Sí pasé momentos difíciles, pero valió la pena lo que Dios hizo en mi vida. Seguramente donde quisiera que estuviera José en medio de estas circunstancias oscuras y difíciles, José aprendió que tenía dones y talentos en sus manos. En su casa era un pastor que hacía lo que le daba las órdenes que le daba su papá. En el momento que está como esclavo, aprende a administrar. Tal vez él ni siquiera sabía que podía hacer eso. Aprende a dirigir, a controlar. Así que no importa la situación que usted y yo estemos viviendo, créame que Dios tiene un propósito para que usted aprenda. Y en medio de la oscuridad aprendemos más que en medio de la luz. Punto número 5. Y este punto es bien importante y yo quiero que usted lo escuche. En los momentos oscuros, siempre como cristianos caminamos hacia la luz. Óigame bien, se lo voy a repetir y se lo voy a explicar. En los momentos oscuros, usted y yo como cristianos, oiga bien esto, como cristianos, que usted conoce el amor de Dios, en los momentos oscuros, siempre caminamos hacia la luz. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vivimos esos momentos difíciles, nadie los quiere vivir. Yo no los quiero vivir, no los quiero pasar. Pero cuando termina ese túnel de oscuridad, digo, wow, gracias por lo que me enseñaste, Señor. Gracias por la victoria. Gracias por lo que has entregado en mi vida. Porque no permanecimos en la oscuridad, sino que llegamos a la luz de la victoria, que es Cristo Jesús. No importa lo oscuro que se vea la situación. No importa lo oscuro de la necesidad, situación que usted vaya caminando el día de hoy. Aunque usted vaya caminando y todo lo que vea paso a paso es oscuridad, sombra, créame que Dios al final de ese túnel tiene una gran luz que lo va a llevar a usted de gloria en gloria y honra y honra. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor.